1968 y 1989. Rebelión y ruptura en el siglo XX. Buenas tardes. Hoy voy a hablarles sobre dos eventos históricos que marcaron profundamente el siglo XX: el movimiento estudiantil de 1968 y la caída del muro de Berlín en 1989. Aunque ocurrieron en décadas distintas y en contextos diferentes, ambos comparten un elemento común: la lucha por la libertad, la justicia social y el cambio político. Primero, abordaremos el contexto del movimiento del 68, su origen, sus demandas y su impacto. Luego pasaremos a analizar la caída del muro de Berlín, su simbolismo y sus consecuencias en Europa y el mundo. El movimiento estudiantil de 1968. Los años 60 fueron una década de efervescencia política, social y cultural. El mundo vivía la Guerra Fría, la descolonización en África y Asia, el auge del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y las luchas feministas. En este marco, los jóvenes comenzaron a cuestionar el orden establecido, la autoridad, la guerra y las desigualdades. ¿Dónde surgió y por qué? Aunque el movimiento de 1968 tuvo un eco en muchos países, los focos principales fueron Francia. Estudiantes de la Universidad de Nanterre protestaron contra las estructuras autoritarias de la universidad y luego se unieron trabajadores. En mayo de 1968, más de 10 millones de personas fueron a huelga. México. El movimiento estudiantil fue reprimido violentamente el 2 de octubre en la matanza de Tlatelolco, donde murieron cientos de personas. Estados Unidos. Estudiantes protestaban contra la guerra de Vietnam, el racismo y la injusticia social. Alemania, Italia, Japón y otros países también vivieron protestas estudiantiles. Demandas del movimiento: reforma de la educación, más democrática y crítica, libertad de expresión y de reunión, fin de la represión policial, cuestionamiento del sistema capitalista y del imperialismo, especialmente el de EU. En algunos casos, como en México, apertura democrática frente a regímenes autoritarios, impacto y legado. Aunque muchas protestas fueron reprimidas y no lograron cambios inmediatos, el movimiento del 68 transformó la cultura política. Se promovieron reformas universitarias. Se fortaleció el pensamiento crítico en la juventud. Se conectaron diversas luchas: feminismo, antirracismo y ecologismo. Surgieron nuevas formas de expresión artística y cultural. Fue una revolución simbólica y cultural, más que una transformación política inmediata, pero dejó una huella indeleble en generaciones posteriores. La caída del muro de Berlín. Antecedentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos partes: República Federal Alemana, RFA, Alemania Occidental, capitalista y aliada de Estados Unidos; República Democrática Alemana, RDA, Alemania Oriental, comunista y aliada de la URSS. En 1961, para evitar la fuga masiva de ciudadanos del este al oeste,
se construyó el Muro de Berlín, símbolo de la división de Alemania y de la Guerra Fría. Durante años, miles intentaron escapar. Muchos murieron en el intento. Factores que llevaron a la caída. Crisis del bloque socialista. La economía de los países comunistas estaba en declive. Las libertades eran limitadas y la población empezaba a movilizarse. Política de Gorbachev. El líder soviético impulsó reformas conocidas como Glasnost, apertura, y Perestroika, reestructuración. Protestas ciudadanas. En Alemania Oriental y en otros países del este europeo comenzaron grandes manifestaciones pacíficas. Presión internacional. Los países del oeste y organizaciones de derechos humanos exigían la apertura del muro. 9 de noviembre de 1989, el día histórico. Una conferencia de prensa mal coordinada llevó a que un funcionario de la RDA anunciara erróneamente que los ciudadanos podían cruzar libremente hacia Berlín Occidental. Esa misma noche, miles de berlineses se acercaron al muro. Los guardias no recibieron órdenes claras y finalmente la gente lo cruzó sin violencia. La multitud celebró y comenzó a derribar el muro con sus propias manos. Consecuencias de la caída. Fin de la Guerra Fría. Fue uno de los movimientos más simbólicos del colapso del bloque soviético. Reunificación alemana. En 1990, Alemania volvió a ser un solo país. Cambio en Europa del Este. Otros países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania vivieron transiciones hacia la democracia. Triunfo simbólico del modelo occidental. Aunque también se abrió un debate sobre los efectos del capitalismo global. Conexiones entre el 68 y el 89. Aunque distintos, el 68 y el 89 están unidos por una búsqueda de libertad y transformación. En 1968, los jóvenes desafiaron las estructuras autoritarias desde abajo. En 1989, los pueblos de Europa del Este desmantelaron un sistema impuesto desde arriba. Ambos momentos muestran el poder de la movilización social y la importancia de las ideas y la acción colectiva para cambiar el rumbo de la historia. Conclusión. Tanto el movimiento estudiantil de 1968 como la caída del muro de Berlín en 1989 representan rupturas claves en el siglo XX. El primero nos muestra cómo la juventud puede ser motor de conciencia crítica y cambio social. El segundo, cómo los pueblos pueden librarse pacíficamente de regímenes opresivos. Hoy, cuando enfrentamos nuevos desafíos globales, recordar estos momentos históricos nos inspira a defender la libertad, la justicia y la democracia. Muchas gracias por su atención.